Bienvenido a esta conferencia de ultrasonido cardíaco focalizado de WinFocus sobre cómo evaluar el derrame pericárdico y el taponamiento cardíaco. Soy el Dr. Miguel Montórfano y esta presentación es parte del plan de estudios del curso Focus de WinFocus. Esta presentación les proporcionará los conocimientos teóricos para diagnosticar con precisión el derrame pericárdico y el taponamiento con el Focus. Como verán, esta presentación les brindará una gran cantidad de conocimientos que van mucho más allá de lo que se enseña habitualmente en los cursos de Focus sobre el taponamiento en estado de shock. Les describiré cómo reconocer el derrame pericárdico, los antecedentes fisiopatológicos para comprender el diagnóstico Focus de taponamiento, los hallazgos de Focus en el taponamiento clásico, es decir, el causado por líquido libre en el pericardio, y por último, repasaremos las diversas formas atípicas de taponamiento con el fin de desarrollar su conciencia sobre cómo el diagnóstico de taponamiento puede ser complejo. ¿Cómo se ve el derrame pericárdico con ultrasonido y dónde lo buscamos? Para dar estas respuestas, dedicaremos unas palabras al pericardio, que es el saco que envuelve al corazón. Su capa más externa, la capa fibrosa, es relativamente rígida. Está compuesta por fibras de colágeno que resisten la distensión cardíaca. La superficie interna de esta capa fibrosa está revestida por una capa de células mesoteliales que constituyen la serosa. La capa fibrosa, junto con su revestimiento seroso, se denomina pericardio parietal. La capa más interna del pericardio es llamada pericardio visceral o epicardio y está conformada por una segunda capa serosa que descansa sobre la superficie del miocardio. El espacio entre las dos capas contiene normalmente entre 5 y 25 mililitros de líquido. Los derrames pericárdicos pequeños normalmente se acumulan en la parte inferior y posterior del pericardio. En un receso en forma de J invertida, llamado seno oblicuo, que comienza detrás de las aurículas y se extiende a lo largo de la superficie diafragmática del corazón. Sin embargo, a medida que aumenta de tamaño, el derrame tenderá a volverse circunferencial. 100 mililitros ya son suficientes para que el líquido pericárdico se distribuya por todo el corazón. Demostrar la presencia de derrame pericárdico cuando es abundante y rodea el corazón es fácil. Aparece como un espacio anecoico o hipoecoico que separa claramente el pericardio visceral y parietal. En este caso es anecoico, hablando de una baja densidad de ese líquido. Por el contrario, los derrames pequeños deben buscarse en el seno oblicuo. En una vista paraesternal eje largo, los pequeños derrames serán visibles por detrás, o sea, en una ubicación más profunda que la pared inferolateral, también denominada pared posterior, del ventrículo izquierdo. Como puede verse, el líquido se distribuye dentro de este área dependiente del saco pericárdico. Por lo tanto, se encontrará por delante de la aorta descendente, que en esta vista se observa en su eje corto. En esta vista paraesternal eje largo, que por cierto es un poco oblicua, podemos observar un gran espacio anecoico por detrás de la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Es esto también un derrame pericárdico? No, no lo es. Como puede ver, la imagen se encuentra más allá de la aorta, o sea, por detrás de la aorta,
y no anterior a la misma. Lo que se observa aquí corresponde a un derrame pleural. Puede ver aquí claramente la diferencia cuando lo comparamos con el derrame pericárdico que se observa en el videoclip de la derecha, similar al que observamos en la diapositiva anterior. Entonces, en la vista paraesternal eje largo, el punto de referencia para diferenciar el derrame pleural del derrame pericárdico es la aorta. Aquí puede usted leer las diferencias que hay entre el aspecto ecográfico de un derrame pericárdico y el de un derrame pleural. Pero, para ser honesto, cuando se enseñaba esto no se tenía en cuenta la posibilidad de poder realizar el ultrasonido multiorgánico, por lo cual, en el pasado, los ecografistas cardíacos no consideraban la posibilidad de colocar un transductor en el pulmón mientras escaneaban el corazón. En pocas palabras, si tiene alguna duda de que un derrame sea pleural en lugar de pericárdico, simplemente mueva la sonda en el lado izquierdo del tórax hacia la línea axilar posterior. Es bastante sencillo, ¿no es cierto? Quiero hacerles ahora otra pregunta. ¿Este espacio anecoico que se visualiza entre el hígado y el ventrículo derecho es un derrame pericárdico, sí o no? En teoría debería serlo, ya que esta es la zona más dependiente o declive del saco pericárdico, cortando el seno oblicuo, ya que si recuerdan con la proyección subsifoide a eje largo, abordamos el corazón por debajo y por delante. Pero no, de hecho no es un derrame pericárdico, sino que es líquido peritoneal. El líquido pericárdico es más bien la delgada línea que está por encima del diafragma. El diafragma está separando las dos. Y el diafragma es exactamente el límite, el punto de referencia que debemos considerar. Como en la vista subsifoide a eje largo se está observando el abdomen antes de llegar al tórax y de llegar al corazón, solo el líquido que aparece más allá del diafragma es un derrame pericárdico, y el que está por debajo es líquido peritoneal. ¿Qué pasa con estas imágenes, que son nuevamente vistas subcostales? Allí se observa claramente un espacio anecoico que parece loculado en contacto con la pared del ventrículo derecho. Pero en realidad esto es un quiste hepático, no un derrame pericárdico. De hecho, está debajo del diafragma, por lo que aparece más superficial con relación al diafragma en las vistas subcostales. Nuevamente, es el diafragma la referencia que nos permite diferenciar este líquido de un derrame pericárdico. En estas dos vistas, la de la izquierda, una vista paraesternal eje largo, y la de la derecha, una vista subsifoide eje largo, que corresponden a dos pacientes diferentes, vemos en el espacio pericárdico una imagen similar. Es anterior en la vista paraesternal eje largo y anteroinferior en la vista subsifoide eje largo, claramente en contacto con el ventrículo derecho. No es anecoico, pero muestra cierta ecogenicidad. ¿Qué les parece? ¿Es un derrame pericárdico denso, localizado? De nuevo, no. Esta es usualmente una trampa, una dificultad para el diagnóstico de derrame pericárdico. Lo que se ve es una almohadilla de grasa epicárdica, un hallazgo común especialmente en pacientes obesos.
Se puede diferenciar de un derrame pericárdico porque es solo anterior. No se lo ve en el seno oblicuo en la vista paraesternal eje largo y es ecogénico. Y además parece pegado a la pared del ventrículo derecho, moviéndose con ella. Puede ver mejor dicha imagen en este clip ampliado. A la inversa de lo que se enseña en la ecocardiografía formal, lo que enseñamos en WinFocus es que la mejor vista para buscar un derrame pericárdico es la vista subsifoidea eje largo, ya que permite observar la ubicación más sensible para la acumulación de líquido, cortando el seno oblicuo desde abajo. En el entorno de cuidados intensivos, emergencias, esta vista tiene el propósito no solo de detectar el derrame, sino también de hacer una estimación visual rápida, observando las 4 cámaras cardíacas y, con una pequeña manipulación de la sonda, también la vena cava inferior. Como verán en esta presentación, esto es realmente importante para el diagnóstico de taponamiento. Por lo general, un derrame pericárdico mínimo puede ser visible en la mayoría de los individuos. Representa la cantidad normal de líquido pericárdico en un estado libre de enfermedad. Puede ser visible solo en sístole cuando el corazón se separa del pericardio. Con la ecografía podemos semi-cuantificar un derrame pericárdico libre. Un derrame pequeño es aquel que tiene hasta 1 centímetro de espesor y se ubica solo en el seno oblicuo. Los derrames moderados se han descrito como de 1 a 2 centímetros de espesor, con o sin acumulación de líquido en otros lugares. Los derrames grandes o severos son aquellos que producen una separación máxima del pericardio de más de 2 centímetros en sístole. A diferencia de la bioquímica, la ecografía no permite diagnosticar la naturaleza del derrame. Sin embargo, los diferentes grados de ecogenicidad nos pueden dar algunas pistas. Las pequeñas hebras de fibrina generalmente no se ven en los derrames transudativos. Observen, por ejemplo, el clip superior a la izquierda con un líquido homogéneo. Pero sí vamos a observar la fibrina en los derrames inflamatorios, como se observa en el clip superior en el medio. Los coágulos pueden ocupar el espacio pericárdico, como observamos en el clip superior a la derecha, o visualizarse flotando en el líquido, como se observa en el clip en la esquina inferior derecha. Tanto la sangre como pus se caracterizan por una mayor densidad y una mayor ecogenicidad. Hablemos ahora de los antecedentes fisiopatológicos que determinan los hallazgos del focus y del taponamiento. Hablaremos de estos conceptos mostrándoles un par de casos. Veamos aquí el primer caso. Esto era un paciente médico con una neoplasia hematológica que se presenta con disnea sin inestabilidad hemodinámica. Se puede apreciar un derrame pericárdico particularmente grande con el corazón bailando dentro del pericardio. Se realizó una pericardiocentesis para aliviar la disnea y además con fines diagnósticos. La cantidad de líquido seroso sanguinolento recuperado fue de alrededor de 420 mililitros. Esta es otra paciente, una paciente mujer de 55 años que presenta una miocarditis fulminante que le produce un estado de shock. La monitorización invasiva de la presión arterial, como se puede ver, muestra marcadas variaciones respiratorias en la presión del pulso. En el examen Focus se evidencia un derrame pericárdico con signos de taponamiento, los cuales comentaremos dentro de unos momentos.
La pericardiocentesis produce una cantidad mucho menor de líquido, pero la extracción proporcionó un beneficio hemodinámico instantáneo. Estos dos casos nos muestran cómo incluso un derrame pequeño puede causar taponamiento y uno grande puede no causarlo. El principal determinante de la fisiopatología del taponamiento no es la cantidad de líquido. Cuando el líquido pericárdico aumenta rápidamente, alcanza primero el límite del volumen de reserva pericárdico, que es lo que observamos en el segmento inicial plano de la curva. Pero luego rápidamente supera el límite de estiramiento pericárdico parietal, lo que provoca un aumento pronunciado de la presión. Esto se vuelve aún más pronunciado cuando pequeños incrementos del líquido provocan un aumento desproporcionado de la presión pericárdica. Por el contrario, una tasa más lenta de llenado pericárdico tarda más en exceder el límite de estiramiento pericárdico porque hay más tiempo para que el pericardio se estire y para que se activen los mecanismos compensatorios. En ambos casos, pero con distinta temporalidad, como consecuencia del aumento excesivo de la presión pericárdica, se reduce la presión transmural y el llenado del corazón. Al mismo tiempo, la presión venosa central aumenta, causando congestión venosa sistémica, y al reducirse el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco. Pero el taponamiento no es un fenómeno de encendido-apagado, es más bien un proceso continuo donde la presión pericárdica aumenta, ya sea rápido o lento, igualando progresivamente las presiones intracardíacas, hasta que finalmente superan los mecanismos compensatorios. El proceso se puede dividir conceptualmente en 3 etapas bien delimitadas. En la primera etapa, la única anomalía hemodinámica es un aumento del efecto de la respiración sobre los flujos intracardíacos. La inspiración, al causar un aumento fisiológico en el retorno venoso, produce un aumento de los flujos en las cavidades del lado derecho y la expiración en las del lado izquierdo. Esta es la base del síntoma clínico de taponamiento denominado pulso paradojal, una fluctuación respiratoria excesiva de la presión del pulso. La taquicardia compensa bien esta reducción respirofásica del volumen sistólico. En la segunda etapa, se produce un aumento adicional y una equiparación progresiva de las presiones de llenado auricular y pericárdico. Comienzan a manifestarse los efectos compresivos sobre las cavidades cardíacas y se reduce el gasto cardíaco. La vasoconstricción sistémica puede mantener la presión arterial solamente hasta cierto punto. En la tercera etapa, el retorno venoso se ve tan profundamente afectado que el gasto cardíaco desciende notablemente. Se produce hipotensión y se produce shock, a pesar de que aumenta la taquicardia. Bien, mientras que las alteraciones en la fase 1 solo pueden ser detectadas con ecocardiografía convencional mediante un muestreo Doppler de flujos intracardíacos, solo las etapas 2 y 3 pueden demostrarse con el focus, cuando ya están presentes los efectos compresivos anatómicos producidos por el aumento de la presión intracardíaca. Describiremos ahora los hallazgos del focus que demuestran el efecto compresivo del líquido pericárdico sobre el corazón. Siempre se dice como principio diagnóstico fundamental que el taponamiento es un diagnóstico clínico. ¿Qué significa exactamente esta sentencia, que está siempre presente en las enseñanzas ecocardiográficas sobre el taponamiento? En primer lugar,
que los signos de taponamiento por imágenes, ya sea con el focus o con ecocardiografía convencional, son solo una pieza del rompecabezas dentro del diagnóstico de taponamiento. En segundo lugar, significa que no existe una prueba única que sea el patrón oro para determinar la presencia o ausencia de taponamiento, para determinar si hay taponamiento sí o no. De hecho, el taponamiento en realidad existe en un espectro en lugar de como una única variable dicotómica. Quizá lo más parecido a un patrón oro sería la mejoría clínica después del drenaje terapéutico. Por lo tanto, en gran medida, es imposible obtener números precisos con respecto a la sensibilidad y a la especificidad de cualquier prueba diagnóstica de taponamiento. El cuadro clínico puede ayudar a definir la probabilidad previa a la prueba. El estándar de oro para confirmar el diagnóstico es la mejoría con el drenaje, que demuestra que la fisiopatología se revierte con la eliminación del líquido pericárdico. Pero el ultrasonido cardíaco, tanto el focus como la ecocardiografía convencional, es el rey de las herramientas para el diagnóstico de derrame pericárdico y de taponamiento cardíaco. Para hacer el diagnóstico de taponamiento con la ayuda de la ecografía, primero es necesario demostrar la presencia de derrame pericárdico. Una vez que hayamos demostrado el derrame pericárdico, necesitamos demostrar si está causando compresión, lo que se manifiesta como una inversión de las paredes cardíacas, o también denominado colapso de las cámaras. Este fenómeno es el signo tangible de una presión intrapericárdica elevada, superior a la que se encuentra dentro de las cámaras del corazón. Ahora bien, ¿qué cámaras se ven afectadas por este fenómeno y en qué orden? Principalmente y en primer lugar, se ven afectadas las cavidades del corazón que tienen menor presión intracavitaria. Por esta razón y por el hecho de que todas las cámaras, excepto el ventrículo izquierdo, normalmente tienen una pared delgada, las aurículas se verán afectadas primero, siendo la aurícula derecha donde se inicia todo este proceso. Es decir, la primera en afectarse es la aurícula derecha. La aurícula izquierda generalmente tiene una presión de llenado ligeramente superior a las presiones de llenado de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. El ventrículo derecho, acostumbrado a expulsar sangre hacia la circulación pulmonar, que tiene baja resistencia, tiene presiones de llenado cercanas a la de la aurícula derecha. Además, tiene una pared mucho más delgada que la del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, el ventrículo derecho también se considera una cámara de baja presión sujeta al efecto de un derrame pericárdico compresivo. El ventrículo izquierdo, por su parte, que tiene una pared gruesa y presiones más altas, es más raro que se comprima por derrames pericárdicos. ¿En qué fase del ciclo cardíaco estas cámaras sufrirán este efecto compresivo? Obviamente, las fases durante las cuales las presiones cavitarias son las más bajas, es decir, durante su respectiva fase diastólica. En otras palabras, lo que necesitamos ver para demostrar el efecto de taponamiento es un obstáculo para el llenado. Esto significa diástole del ciclo cardíaco para los ventrículos y sístole del ciclo cardíaco para las aurículas. Para ser más precisos, recuerden que al inicio de la diástole, las aurículas se encuentran en su máximo de llenado y presión, mientras que al final de la diástole, una vez que hayan vaciado en los ventrículos y durante las primeras fases de la sístole, o sea, la diástole auricular, mostrarán su menor presión de cámara. Por eso el efecto de taponamiento se observará en las aurículas desde el fin de la diástole durante toda la sístole. En aras de simplificar, esto se define como colapso sistólico. Por el contrario, al inicio de la diástole,
los ventrículos se encuentran en su máximo vaciado y mínima presión de cámara. Por eso el efecto del taponamiento se observará para los ventrículos desde el inicio de la diástole, continuando más o menos durante toda la diástole según la magnitud del efecto compresivo que esté causando el derrame. Esto se define como colapso diastólico del ventrículo derecho. Este videoclip de resonancia magnética es bastante útil para recordar cómo se contraen los ventrículos y las aurículas cuando la otra cámara se está relajando. Tómese un minuto y concéntrese en la contracción ventricular y vea cómo las aurículas se relajan. Por el contrario, cuando los ventrículos se relajan, las aurículas se contraen. Así, durante la sístole cardíaca, cuando el ventrículo se contrae, encontramos las aurículas en diástole. Obviamente, la presión más baja en cada cámara se encuentra durante su diástole, los ventrículos durante la diástole cardíaca y las aurículas durante la sístole cardíaca. Como sin duda ya habrán comprendido, el momento exacto de los hallazgos es primordial para el diagnóstico de taponamiento. Cuando el colapso de la cámara se prolonga, el taponamiento se puede diagnosticar a simple vista. Pero cuando no es tan evidente, es necesario ubicar correctamente las fases diastólica y sistólica del ciclo cardíaco. En el entorno de emergencias y de cuidados intensivos, no siempre tenemos un trazado de electrocardiograma disponible cuando hacemos el escaneo de focos. Esto es especialmente cierto para cuando se dispone de los últimos equipos de ecografía ultraportátiles de bolsillo. Sin embargo, es fácil orientarse sobre las fases del ciclo cardíaco. Pueden establecerse los tiempos de referencia observando la posición de la válvula mitral y el tamaño del ventrículo izquierdo. Cuando el ventrículo izquierdo tiene su tamaño más pequeño y la válvula mitral está cerrada, eso es fin de sístole. Cuando el ventrículo izquierdo tiene su mayor tamaño y la válvula mitral está abierta, esto es fin de diástole. Todo esto explica la secuencia del colapso de la cámara a medida que se acumula la presión. Aurícula derecha, a menudo junto con aurícula izquierda y luego el ventrículo derecho. El colapso del ventrículo izquierdo ocurre con menos frecuencia. Tenga en cuenta que en muchos libros de texto se indica que el colapso auricular ocurre en la diástole. Esto porque esto se refiere a la diástole auricular, es decir, la sístole del ciclo cardíaco, y porque, como acabamos de mencionar, también está involucrada la última parte de la diástole, inmediatamente después de que las aurículas se hayan contraído. Recordemos finalmente que en cualquier caso individual, el número de hallazgos de focus aumentará a medida que avance la gravedad clínica y hemodinámica del derrame. Ahora que todo esto se ha aclarado, repasemos los distintos signos del focus uno por uno. La inversión de la aurícula derecha suele ser el signo más temprano de taponamiento, comienza en la diástole tardía, persiste hasta la sístole temprana y es un signo muy sensible. Es una indicación de llenado inadecuado de la aurícula derecha. No es un signo tan específico como sensible. Cuando el colapso es muy prolongado y se extiende a toda la sístole, como en este caso del videoclip, su especificidad aumenta. En pocas palabras, desde un punto de vista pragmático, la ausencia de colapso diastólico en la aurícula derecha es un argumento en contra de la presencia de taponamiento.
Si la aurícula derecha está colapsada la mayor parte del tiempo, esto apoya fuertemente el diagnóstico de taponamiento. La inversión aislada de la pared de la aurícula derecha, limitada al final de la diástole, abultamiento de corta duración, no equivale al colapso de la aurícula derecha. Ocurre cuando la aurícula se ha vaciado casi por completo en el ventrículo derecho y simplemente describe el hecho de que la pared de la aurícula derecha tiene libertad para desprenderse del pericardio parietal, debido a la presencia de incluso una pequeña cantidad de líquido pericardio. Por lo tanto, es muy sensible, pero no es específico en absoluto. Algunos lo llaman hundimiento auricular. De hecho, está presente también en pacientes sin taponamiento. Puede ver en este videoclip cómo la pared de la aurícula derecha se mueve hacia adentro y cómo el derrame pericárdico está casi ausente, solo una fina capa que delimita la aurícula derecha y el ventrículo derecho. El colapso del ventrículo derecho comienza típicamente en la diástole temprana, cuando la presión-volumen intracavitario del ventrículo derecho está en su punto más bajo. Al igual que en el colapso de la pared de la aurícula derecha, la inversión de la pared del ventrículo derecho se extenderá más hacia la diástole, mayor duración, a medida que empeora la hemodinámica del taponamiento. El colapso diastólico del ventrículo derecho es el hallazgo ecocardiográfico característico del taponamiento. Es fundamental diferenciar el colapso diastólico del ventrículo derecho, que es patológico, del colapso sistólico del ventrículo derecho, que es normal. El colapso del ventrículo derecho es más específico pero menos sensible que el colapso de la aurícula derecha. Especialmente cuando es prolongado y generalizado, es el signo más importante para el diagnóstico de taponamiento. El colapso diastólico del ventrículo derecho puede ser inicialmente más notorio en el tracto de salida del ventrículo derecho y durante la expiración. En esta proyección paraesternal eje largo se aprecia un abundante derrame pericárdico. Nuevamente aquí, al congelar la imagen, está claro que el colapso de la pared libre del ventrículo derecho ocurre durante la diástole cardíaca. Se puede decir que es diástole porque la válvula mitral se ve abierta. Otro buen truco para estar seguro de la fase del ciclo cardíaco es usar el modo M. En este otro caso, vemos que la pared del tracto de salida del ventrículo derecho no se mueve hacia la sonda al inicio de la diástole, como marca la flecha amarilla. Es decir, el ventrículo derecho no se expande en protodiástole. Puede estar usted seguro de que es el comienzo de la diástole, incluso sin el trazado de electrocardiograma, porque este fenómeno coincide con el periodo inmediato posterior al cierre de la válvula aórtica. De hecho, el haz de modo M también cruza la válvula aórtica. Cuando la válvula está abierta, dos cúspides se representan a lo largo del tiempo como dos líneas paralelas. Cuando la válvula se cierra, estas dos cúspides atravesadas por el haz del modo M se tocan y se representan con una sola línea, como se observa en la línea amarilla. La falta de expansión del tracto de salida del ventrículo derecho coincide exactamente con el inicio del periodo de cierre de la válvula aórtica, que es la diástole. Como puede ver en estas dos vistas, la apical de 4 cámaras de la izquierda y la subsifoide a eje largo de la derecha, el ventrículo derecho de este paciente afectado con un infarto agudo de miocardio muestra claramente una inversión de su pared libre.
Además, el espacio pericárdico próximo a la pared libre del ventrículo derecho está ocupado por contenido ecogénico. ¿Se puede hacer un diagnóstico de derrame sanguinolento que causa taponamiento? Bueno, a primera vista sí, pero al prestar más atención a la pared libre del ventrículo derecho, es evidente que la invaginación de la pared parece estar presente en forma constante, tanto en sístole como en diástole, a lo largo de todo el ciclo cardíaco. De hecho, la porción apical de la pared libre del ventrículo derecho, como muestran las flechas rojas, se expande en sístole, o sea, cuando los ventrículos se contraen. Este es entonces un segmento discinético del ventrículo derecho, como resultado de la extensión del infarto de miocardio al vértice del ventrículo derecho. O sea, esto es una discinesia apical que da la falsa impresión de que la parte basal y media normalmente móvil de la pared libre del ventrículo derecho presenta una inversión. La contigüidad de la discinesia apical con la pared del ventrículo derecho, que normalmente se mueve, crea un escalón, una deformidad constante de la pared. Nada parecido a lo que observamos en el taponamiento. Para hacer que la imagen sea aún más engañosa, hay una almohadilla de grasa pericárdica adherida, exactamente a la parte que normalmente se mueve de la pared libre. Entonces, aquí hay dos trampas a la vez para la compresión del taponamiento del ventrículo derecho. Sin duda, este es un lindo caso, ¿no es cierto? Más allá del caso específico, es una buena enseñanza para poder reconocer las características y el momento en que se produce la compresión del ventrículo derecho y para la diferenciación entre el derrame o coágulos y la almohadilla de grasa pericárdica. El colapso de la aurícula izquierda se presenta con menos frecuencia que el colapso de la aurícula derecha. Puede aparecer solo después del colapso de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, debido a que sus presiones de llenado son ligeramente más altas. Mirando detenidamente podemos observarlo aquí, en el mismo caso que se muestra sobre el colapso de aurícula derecha. En este otro caso que se muestra con una vista paraesternal eje largo, el colapso de la aurícula izquierda es bien visible. Y al congelar la imagen y desplazar, incluso sin el trazado del electrocardiograma, puede observarse que se trata de un colapso sistólico porque ocurre cuando la válvula mitral está cerrada. El colapso del ventrículo izquierdo, que ocurre en diástole como en el caso del ventrículo derecho, es muy raramente visible. Cuando está presente, generalmente es causado por derrames loculados que comprimen al ventrículo izquierdo. Es decir, el colapso del ventrículo izquierdo suele asociarse a formas de taponamiento regional. Estos clips describen un caso de inflamación posterior a una pericardiotomía. Esta pericarditis grave produjo adherencias pericárdicas, es decir, produjo una acumulación localizada de líquido que comprime al ventrículo izquierdo y provoca el taponamiento. El paciente estaba en el día 14 del postoperatorio de un reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica. Hasta ese momento cursaba sin complicaciones. La enorme vena cava inferior distendida y fija que se observa en el videoclip inferior derecho no se introduce precisamente en otro de los hallazgos importantes del focus en el taponamiento. Es fundamental encontrar este signo de distensión de la vena cava inferior, que nos está indicando la presencia de una congestión venosa sistémica, que en este contexto a su vez es un sello indicador de hipodiástole, de alteración del llenado del corazón y de alteración del retorno venoso debido a un exceso en la presión circundante del corazón. Este es un signo extremadamente sensible
una vena cava inferior normal o pequeña es un fuerte argumento en contra del diagnóstico de taponamiento. En este otro clip, la congestión es tan evidente que el éxtasis de la sangre es incluso visible como un ecocontraste espontáneo. Este era el caso de un taponamiento cardíaco en el entorno de un paro cardíaco. En otras palabras, si no hay una vena cava inferior pletórica, no hay taponamiento. Solo hay una excepción a esto, que es el llamado taponamiento de baja presión, que describiremos más adelante. Otro signo que se observa en el taponamiento es el corazón oscilante, es decir, una rotación del corazón en el sentido de las agujas del reloj, alrededor de los grandes vasos, que se traduce en un movimiento similar a una danza, a un baile. La detección de un corazón oscilante es simplemente un marcador de un gran derrame pericárdico en el que las 4 cavidades cardíacas pueden flotar libremente dentro del espacio pericárdico de manera fásica. Aunque es más probable que un derrame pericárdico grande se asocie con una elevación de la presión intrapericárdica que un derrame pequeño, no es un signo específico ni es un signo sensible. O sea que el corazón oscilante no es equivalente a taponamiento. Necesitamos evidencia de compresión para diagnosticar el taponamiento. Otro fenómeno que se puede observar con la ecografía cardíaca bidimensional en el taponamiento cardíaco es el llenado competitivo entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que es causado por el aumento del retorno venoso que genera la inspiración. Como ya sabemos, el aumento inspiratorio del retorno venoso es un fenómeno fisiológico, pero en el taponamiento el retorno venoso se vuelve dependiente de él para asegurar cierto llenado del corazón. Por eso, en la inspiración, el aumento del llenado del ventrículo derecho se traduce en su agrandamiento a expensas del ventrículo izquierdo, dentro de un espacio limitado causado por el pericardio compresivo. Esto se aprecia bien al congelar y desplazar la imagen desde el final de la expiración, con el diafragma orientado hacia cefálico, hasta el final de la inspiración, con el diafragma orientado hacia caudal. Para resumir, los signos focus más precisos para el diagnóstico de taponamiento podemos decir que son 3, ya que eran 3 los signos clínicos clásicos identificados por el Dr. Beck en los años 30. Estos 3 signos focus, presencia de derrame, signos de compresión de las cámaras de baja presión y plétora de la vena cava, son, en su conjunto, extremadamente precisos para diagnosticar el taponamiento cardíaco causado por un derrame pericárdico libre, por un taponamiento global. Estos hallazgos ecográficos son tan inconfundibles como el sonido de las voces de los 3 tenores. Es interesante notar que la ecografía no hace más que revelar visualmente los fenómenos ya descritos por el Dr. Beck hace casi 90 años. El equivalente visual de los sonidos cardíacos apagados es la presencia de derrame. El equivalente visual del aumento de la presión de la vena yugular es la presencia de éxtasis sanguíneo en el sistema de la vena cava. Y la explicación visual de la hipotensión son los signos de compresión de la cavidad cardíaca. Concluyamos describiendo algunas situaciones que no entran en esta descripción de taponamiento clásico, pero donde la fisiopatología del taponamiento es, sin embargo, responsable de un compromiso cardiovascular. Este videoclip de una vista subsifoidea, eje largo, fue tomado en un paciente sometido a una cirugía cardíaca 12 horas antes. El paciente presentaba un estado de shock con variación pronunciada de la presión del pulso, un pulso paradójico,
y se sospechó que estos hallazgos podían estar en relación a un taponamiento. Aunque la calidad del videoclip es subóptima, se visualizan las 4 cámaras cardíacas. La aurícula derecha y el ventrículo derecho no muestran ningún signo de compresión. Se realizó una ecografía cardíaca transesofágica donde se visualizó un gran coágulo comprimiendo la aurícula derecha que permitió el diagnóstico de taponamiento postquirúrgico. El compromiso hemodinámico se resolvió con la reesternotomía y la extracción del coágulo. Como muestran estos datos, el taponamiento que ocurre en el postoperatorio inmediato de una cirugía cardíaca en 9 de cada 10 casos es debido a la presencia de un coágulo localizado, o sea, a un taponamiento regional, más que a la presencia de líquido libre pericárdico rodeando al corazón como observamos en un taponamiento global. Rara vez presenta las características típicas que acabamos de describir. Suele estar asociado a pequeñas colecciones. En esencia, es una entidad completamente diferente del taponamiento global clásico, para el cual la ecografía cardíaca transtorácica tiene poca sensibilidad. Esto cambia luego de pasado el primer día de la cirugía, donde la causa principal es la presencia de una colección líquida pericárdica difusa con características de taponamiento que se asemejan al patrón clásico. Entonces el mensaje aquí es: no se atreva a descartar un taponamiento en el periodo inmediato después de la cirugía cardíaca solamente con focus, solamente con el ultrasonido transtorácico. La ecocardiografía transesofágica en estos casos es la herramienta indicada. En pacientes en los que las cámaras del lado derecho han experimentado durante mucho tiempo una sobrecarga de presión, el taponamiento puede estar presente incluso en ausencia de los signos típicos de focus de compresión de la aurícula derecha y del ventrículo derecho. Puede ver aquí videoclips de un paciente con un corazón pulmonar crónico, completo de la vena cava y un pequeño derrame alrededor de la aurícula derecha. Claramente, la falla del ventrículo derecho por sí sola podría explicar la vena cava inferior distendida y fija, pero en presencia de una sospecha clínica de taponamiento, por ejemplo frente a pulsos paradójicos, debe requerirse un ecocardiograma completo convencional para descartar el taponamiento. Este es otro paciente que había experimentado un trauma torácico, que se encuentra hipotenso con respiración espontánea. En estos videoclips se observa la presencia de un derrame pericárdico con signos bastante evidentes de compresión de aurícula derecha y de ventrículo derecho. Pero fíjense que la vena cava inferior no está distendida y fija, sino más bien pequeña y con amplia excursión respiratoria. Esto es lo que se denomina taponamiento de baja presión o taponamiento con bajas presiones de llenado. Representa un híbrido donde coexisten la hipovolemia y el taponamiento leve. En este escenario, las bajas presiones de llenados en la aurícula derecha y el ventrículo derecho, provocadas por la hipovolemia, contribuyen a generar el gradiente de presión responsable de la inversión de las paredes de las cámaras. A pesar de que las presiones intrapericárdicas no son extremadamente altas, las bajas presiones internas opuestas de las cavidades se traducen en los signos de compresión como los que se observan en un taponamiento clásico. Antes de realizar la pericardiocentesis, se debe realizar aquí reposición de líquidos. El paciente puede evolucionar hacia una de estas condiciones. Puede estabilizarse y ya no tener ningún taponamiento. El paciente puede permanecer en riesgo de desarrollar un taponamiento posterior, pero no representa una emergencia inmediata. O bien puede ocurrir que, aunque las presiones centrales de llenado aumenten, esto no produzca una mejoría clínica. En este punto, el paciente ha pasado a un estado típico de taponamiento, también conocido como
taponamiento de alta presión. Solo en este segundo caso hay indicación de drenaje pericárdico inmediato. En el primer caso, la monitorización, incluido los exámenes focus repetidos, es la elección más correcta. En este caso específico, el paciente se estabilizó luego de la carga de fluidos con regresión de la apariencia de taponamiento. La distensión de la vena cava ahora será visible, pero no hay signos de compresión de la aurícula derecha o del ventrículo derecho. Esta vista subsifoidea en eje largo fue tomada en un paciente con distrés respiratorio agudo, sometido a una ventilación mecánica con presión positiva, con alta PIP. Se midió una baja distensibilidad del sistema respiratorio, el paciente se encontraba marcadamente hipotenso y no hay derrame pericárdico, pero la aurícula derecha y el ventrículo derecho son bastante pequeños y la vena cava inferior es definitivamente pletórica. Esto habla de presiones intratorácicas altas que de alguna manera dificultan el retorno venoso. El punto aquí es que si este paciente tuviera un derrame pericárdico, sería difícil decir si la distensión de la cava se debe a un taponamiento o si la misma se debe a la ventilación mecánica. Este ejemplo describe por qué, en presencia de ventilación mecánica con presión positiva, especialmente cuando se está utilizando una PIP alta, los signos clásicos de taponamiento pueden no ser precisos. En estos casos, la ecocardiografía y la ecocardiografía transesofágica pueden ayudar a comprender las sutilezas de la fisiopatología subyacente. En pacientes con neumotórax a tensión, como este caso, la fisiopatología del taponamiento puede manifestarse en ausencia de derrame pericárdico. Aquí se puede observar una aurícula derecha y un ventrículo derecho pequeños con algún signo de compresión y una vena cava inferior distendida. La presión aumentada que rodea al corazón no está en el pericardio, sino que está fuera de él, en el mismo tórax. En estos casos, la ecografía pulmonar y la radiografía pueden ser necesarias. En este paciente, el drenaje del neumotórax restauró la estabilidad hemodinámica y se volvió a un patrón focus normal. Asimismo, los pacientes con grandes derrames pleurales izquierdos o con derrames bilaterales pueden presentarse con un cuadro de shock y una fisiopatología de taponamiento. Es lo que se ve en este caso, donde se ven la aurícula derecha y el ventrículo derecho pequeños y comprimidos, y en la inspección con ecografía pulmonar del hemitórax izquierdo se diagnostica un gran derrame pleural. La hemodinámica y el patrón focus normal se restauraron tras la extracción de 2 bolsas de alrededor de 1,5 litros cada una de líquido seroso. En estos casos, la ecografía pulmonar fue necesaria para hacer el diagnóstico. Esta condición se denomina taponamiento pleural. La pericarditis efusivo-constrictiva es otra situación compleja, fuera del alcance del focus. Es una mezcla de derrame y de constricción pericárdica. Aunque esta condición requiere una ecocardiografía completa y otras modalidades de imágenes, las imágenes bidimensionales del focus pueden proporcionar algunos consejos de diagnóstico. Primero vemos que el pericardio parece engrosado, aunque para confirmar esto se requieren la tomografía computada y la resonancia magnética por imágenes. Además puede haber un doble componente en el movimiento del tabique ventricular durante la sístole auricular, que es llamado rebote del tabique, como se observa en estos videoclips. Y típicamente se observa dilatación biauricular, o sea, un agrandamiento de ambas aurículas como una característica distintiva del patrón de las pericarditis constrictivas.
En estos casos, para un mejor diagnóstico, una ecocardiografía convencional, así como una tomografía computada y una resonancia magnética, son necesarias. En conclusión, la fisiopatología del taponamiento puede presentarse no solo en las formas clásicas de taponamiento, ya sea agudo o subagudo, o incluso en el taponamiento con bajas presiones de llenado, sino también que esta fisiopatología puede ser observada en una serie de condiciones complejas que está fuera del alcance de la ecografía Focus. Por eso es importante sospechar estos casos y solicitar más pruebas diagnósticas. Les mostraré a continuación los mensajes claves para llevar a casa de esta presentación. La ecografía cardíaca es el método estándar para la detección del derrame pericárdico. Si bien el Focus tiene una muy buena precisión en la detección de derrame pericárdico, el diagnóstico de taponamiento se basa en una serie de datos donde los observados mediante ecografía bidimensional son solo una pieza más en un rompecabezas. Solo la resolución del compromiso hemodinámico con el drenaje es 100% diagnóstico. La combinación de los signos del Focus son muy precisos para diagnosticar el taponamiento de líquido libre, o sea, el taponamiento global. Estos signos son la presencia de derrame pericárdico, el colapso sistólico de la aurícula derecha y diastólico del ventrículo derecho y la plétora de la vena cava inferior. Si no hay colapso de la aurícula derecha ni plétora de la vena cava, es poco probable que se produzca un taponamiento. El colapso diastólico del ventrículo derecho es, por el contrario, una herramienta muy segura para el diagnóstico de taponamiento. Es sensible y es específica. La presencia de una vena cava inferior distendida y fija es un signo altamente sensible, pero no es específico. Si no está dilatada, no es taponamiento. En el taponamiento clásico, el Focus es seguro. Hay varios factores que nos pueden llevar a confusión, constituyendo las formas atípicas del taponamiento. Entre los mismos podemos mencionar los derrames pericárdicos loculados, la presencia de hipovolemia, los grandes derrames pleurales, el neumotórax, el corazón pulmonar crónico, pacientes sometidos a ventilación mecánica o pacientes afectados con pericarditis seroconstrictiva. Para finalizar, quiero remarcar el hecho de que quien realiza el Focus debe ser consciente de la presencia de varias condiciones en las que la fisiopatología del taponamiento está en juego, pero en las que los signos clásicos del Focus son muy inexactos. Espero que esta conferencia, que es parte del curso Focus de WinFocus, en la que hemos desarrollado los signos Focus del derrame pericárdico y del taponamiento cardíaco, les sea de mucha utilidad en su práctica clínica futura. Los invito ahora a seguir observando las siguientes conferencias de este curso. Muchas gracias por su atención.